Buenas tardes, círculo de amigos. Como todos los sábados estamos al aire con un invitado, gracias a Dios, muy importante. Uno de los secretos que tenemos aquí en este programa es de tener siempre invitados que tienen una cosa sobresaliente y de interés en la vida. Entonces, tenemos con nosotros ahora al señor Jorge Lima. Es correcto. Muchas gracias. Presidente del Consejo Espiritista de México. Así es correcto, el Consejo Espírita de México. Espírita de México. Muy bien. Muy bien, vamos entrando en preguntas. ¿Qué hace el Consejo? ¿Qué es el Consejo? Gracias, Luis, por la invitación y gracias a su público por escucharnos. El Consejo Espírita de México es una organización que aglomera a todos los centros espíritas del país. ¿Qué es lo que hace el espiritismo, digamos, estos centros espíritas? Estudian las relaciones del mundo espiritual con el mundo material a partir de una filosofía que se llama el espiritismo, que desarrolló Allan Kardec en la segunda mitad del siglo XIX y que se trata de responder 3 preguntas básicas. ¿Por qué estamos aquí? ¿Por qué sufrimos? ¿Y a dónde vamos cuando morimos? Qué interesante, ¿eh? Existe una oficina, unas instalaciones y todo, así ya formada y todo, que encabeza directamente usted, ¿no? Es correcto. Las oficinas se encuentran en la calle de Torres Adalid, 1957, Interior 2, en la colonia Narvarte. Nuestra página de Facebook es uno la puede ubicar como Consejo Espírita de México, y tenemos un teléfono que es un celular donde respondemos preguntas, que es el 5529-030702. Muy bien. Pues qué interesante. Pues vamos a hacerle varias preguntas, con mucho gusto. El señor Jorge Lima es el presidente del Consejo de esta empresa. ¿Qué hace el Consejo? ¿A qué se dedica? ¿Qué le comunicamos al público? ¿Cuál es la actividad? Bueno, nosotros enseñamos, mucha gente se acerca a nosotros por cuestiones de pérdidas. Un familiar murió, un hijo murió en un accidente, mamá, papá fallecieron recientemente, o alguien tiene alguna enfermedad que nosotros consideramos como kármica, cáncer, etc. Lo que nosotros les explicamos es que hay una buena noticia, que la muerte no existe. Nosotros somos espíritus, como en toda tipo de religión se establece, sin distinción, todos somos espíritus y estamos viviendo una experiencia material. Cuando esa experiencia material, es decir, nuestra vida, termina, nosotros regresamos a casa, es decir, regresamos al mundo espiritual. Nosotros mismos planeamos nuestra reencarnación, si debe durar 50, 40, 80 años, y las cosas importantes que van ocurriendo dentro de esa vida, cosas importantes que cambian rumbos, etc., siempre con la finalidad de iluminarlos, es decir, de dejar de sufrir. Para eso estamos aquí. Y la espiritualidad nos va guiando y nos va poniendo todos los instrumentos de amor para que nosotros vayamos siendo felices. La persona planea su reencarnación. La temporalidad. Nadie se muere ni antes ni después. Se muere exactamente en el mismo momento en el que su plan reencarnatorio tenía que terminar. Hay excepciones, como el suicidio. El suicidio es una cuestión muy terrible porque uno acorta un plan de vida en el que participan muchos espíritus benevolentes para ir planeando las cosas de que esa reencarnación ocurra. Produce un movimiento espiritual en ese aspecto. Es correcto, un movimiento de mucho dolor, por eso nosotros tenemos una campaña de decir sí a la vida, no al suicidio, porque vamos a suponer que yo tengo 60 años y mi plan reencarnatorio es de 80 y yo me suicido a los 60, queda una energía en mi cuerpo espiritual de 20 años y esa energía acumulada
va a crear una especie de distonía, de una especie de locura, claro, y de mucho dolor, de mucho sufrimiento. Entonces, el sufrimiento que yo causo a mis familiares por mi ausencia voluntaria no es un acto voluntario, es decir, no es un acto heroico, sino que esa persona que se suicida en esta vida ya se suicidó en una vida anterior. Y lo que está haciendo es volver a regresar al mundo físico para enfrentar exactamente las mismas pruebas y condiciones que vivió en la pasada y por las cuales suicidió, solo para que en esta ocasión no ocurra ese suicidio. No, claro, qué complicados sucede una cosa así a la cosa espiritual bueno, ya se murió, ya acabó todo, ¿no? No, es la vida espiritual, es correcto, es el alma. Exacto. O sea que las potencias del alma, memoria, entendimiento y voluntad. Es correcto. Es correcto. O sea que los acuerdos de las almas sí existen. Sí es verdad que antes de nacer usted elige cuánto tiempo va a vivir, sí, con quién va a vivir, sí, y todo lo que va a vivir. Nosotros reencarnamos en familias. Siempre hay familias espirituales. Es decir, mamá, papá, un esposo, en el caso de que haya hijos. Son espíritus que hemos venido reencarnando juntos de vidas en vidas. Ustedes y yo hemos estado vivos desde la época en que Jesús, por ejemplo, estuvo ya entre nosotros. Hemos tenido tantas reencarnaciones y nuestras familias hemos venido reencarnando entre ellos. Un día, en una reencarnación podemos venir como mamá, otros como papá, otros como hijo. ¿Y cuál es la finalidad? Que nuestra familia es tan grande, o es grande, que una parte está todavía en el plano espiritual, esperándose a nuestro regreso, mientras yo estoy en esta reencarnación probándome sobre cosas sutiles como irme purificando, alejándome del egoísmo, siendo mucho más amoroso, más tolerante, y en ese momento viene mi muerte física, regreso a casa, y entonces mi otra parte de la familia me recibe con mucho amor, porque ya regresé de un largo viaje, ¿no? Entonces, la muerte es justamente eso, es un regreso a casa. Y siempre hay esta inserción, digamos, de un espíritu en su familia espiritual. No somos ajenos en ningún momento. Estamos viviendo hasta que, por siempre. Sí, es decir, las reencarnaciones no cesan hasta que alcanzamos un estado de pureza en el que ya hay una elección de no reencarnar. Sin embargo, el espíritu tiene, digamos, el libre albedrío para espaciar sus reencarnaciones el tiempo que él desee. La gente nos pregunta, ¿cuánto tiempo tarda en reencarnar una persona que murió? 30, 40 años. Hay personas que tardan hasta 200 años en reencarnar, pero el espíritu no está estático. El espíritu está aprendiendo de su experiencia. Cuando yo muera, regreso al mundo espiritual, y entonces viene una serie de revisiones de si el plan reencarnatorio que yo hice para esta vida lo cumplí. ¿Y qué porcentaje? Nos dicen los espíritus en diversas obras de Allan Kardec que a veces cumplimos solamente el 20% de las cosas que nosotros planeamos. Allan Kardec escribió 5 libros, que es el libro de los espíritus, el Evangelio según el espiritismo, el libro de los medios, la génesis de cómo fue que todo se creó, y el cielo y el infierno. Es decir, romper estos mitos que nos explican los espíritus si efectivamente hay un cielo o hay un infierno. ¿Y qué es lo que ocurre con estos? Lo que ocurre es que estos libros nos van explicando a detalle una cosa maravillosa, que somos eternos. Dios comparte con nosotros la eternidad. No hay castigos divinos. Hay siempre la oportunidad del recomienzo. Una reencarnación es un recomienzo en un acto, digamos, maravilloso de amor de Dios. Entonces, vamos a seguir reencarnando hacia adelante cuantas veces sea necesario hasta que alcancemos un estado de iluminación, de no dolor. Cuando vivamos el amor, seamos capaces, generosos, de vivir en armonía con todos los seres que participan a nuestro alrededor. Qué interesante, de veras, hay cosas tan... Pero yo creo que también lo tienen los animales, ¿verdad? Bueno, en cierta forma diferente, pero lo tienen.
Es correcto, nos dice el libro de los espíritus, Allan Kardec, que los animales tienen un espíritu que se conoce como básico, es decir, si bien no tienen este pensamiento racional como nosotros, sí son capaces de tener emociones, y que cuando ellos mueren físicamente, su alma, o su tipo de alma, se recicla. Sin embargo, hay un libro que incluso ustedes pueden ver la película, se llama Nuestro Hogar, que está basado en una comunicación de un espíritu que cuenta cómo es la vida en el mundo espiritual, que la pueden ver en YouTube, con titulación en español, donde hay personas que se reencuentran con sus animales queridos y conviven. Es decir, nada se destruye en la creación. Todo es un concepto de amor, ¿sí? Vamos. Una persona está aparentemente bien y se pone mal, le da un derrame cerebral el jueves y muere el sábado y él no espera morir y muere en su casa. Y a la hora en que está agonizando se transporta la voz de su mamá que ya murió a su cuerpo y él se queja con la voz de su mamá y muere. Bueno, hay varias cosas que explicar en este tema. Por ejemplo, un derrame cerebral es una enfermedad que el espíritu, porque todos somos espíritus humanos, elige como su forma de desencarnación. Es decir, llamamos desencarnación al proceso de muerte porque tenemos un cuerpo físico. Ese proceso ya está planeado. Pero la espiritualidad, Dios nunca nos deja solos. Nadie muere solo. Ni siquiera en un accidente, digamos, que uno va en una moto y choca con un carro. ¿Por qué? Porque hay equipos de espíritus de amor que vienen a ayudar a nuestra desencarnación. Y entonces es muy común que una persona que esté en este proceso de agonía pueda ver a su mamá o a su papá que ya habían desencarnado recibiéndolo. Y empieza un diálogo con ellos. En ese momento los espíritus de amor empiezan a desligar al espíritu del cuerpo físico. De tal manera que cuando nosotros llamamos la muerte física, cuando el aparato nos indica que ya no hay pulso en el corazón, ese espíritu ya no está ahí. Entonces, no hay muerte dolorosa en ese sentido. Mucha gente tiene esta creencia. Y no hay aparatos tampoco. Muere en su casa. No, si muere en su casa de una forma tranquila, es decir, para nosotros tranquila, siempre hay espíritus que están ayudando a todo el mundo y hacer el desligamiento del cuerpo físico, ¿no? Cuando una persona dice ya de edad avanzada, oye, acabo de ver a tu tía, oye, abuela, pero mi tía murió hace 30 años. Estaba yo platicando con ella. ¿Por qué se produce eso? Porque el espíritu, al ver que el cuerpo físico comienza a perder las fuerzas vitales, el espíritu comienza a recuperar esta mediana libertad. Y entonces comienza a interactuar con el plano espiritual. Los espíritus están a nuestro alrededor en todo tiempo y todo momento. No dejamos de sentir sus influencias, por eso no hay pérdida. Nuestros seres queridos están a nuestro alrededor. Cuando yo estoy en la cocina, en algún momento estudiando, y de repente siento un recuerdo de mi madre, de mi padre, y un sentimiento, está mi madre y mi padre a un lado mío. Están ahí, amándonos, porque la vida no cesa, en ningún momento. Todo es amor. Y entonces al morir, con la sorpresa usted siente mucho dolor, la persona que queda viva, y mucha tristeza y todo lo que viene después de una muerte. ¿Ellos se dan cuenta? Sí, y sufren por ellos, porque cuando ellos mueren y recuperan su visión espiritual y se ven que están regresando a casa, que están siendo amparados por sus familiares, por otros seres de amor, ellos quisieran decirles: Jorge, no llores, no estés triste porque yo estoy bien. Estoy aquí contigo, es correcto. Pero tus lágrimas y tus emociones de dolor me hacen daño. Y entonces lo que hace el mundo espiritual es separarlos un poco, por un tiempo, para que las vibraciones de desarmonía que está viviendo la persona que entre comillas tiene la pérdida, no afecte al espíritu desencarnante.
Pero ¿cómo son los primeros contactos a través de eso? Porque hay que tener mucho cuidado mismo al respecto. Si un médico le dice, yo te puedo ayudar a comunicarte con tu mamá y les cobra, eso es un charlatán. Claro. Los medios no cobran, trabajan siempre, nosotros decimos, para Dios, para Jesús, porque esto es una actividad, vamos a decirle, armoniosa, armónica. Por medio del sueño. Oye, fíjate que yo soñé a mamá y me la soñé tranquila, me decía, no te preocupes. ¿En serio? Yo no la puedo ver. Claro, no la puedes soñar porque estás todavía en esta etapa de duelo, de dolor, resistiéndote a la pérdida, y entonces le desequilibras. Entonces tenemos que tener mucho cuidado en esos procesos, pero el entendimiento, estudiando la doctrina espírita a través de estos libros que se pueden descargar de todas las páginas, incluida la nuestra, que se llama espiritismoenmexico.org, ustedes pueden descargar gratuitamente los libros espíritas. Aquí no hay lucro, ¿no? De ninguna manera hay lucro, no se cobra absolutamente nada, ¿no? Es una actividad de amor que hacemos para que la gente tenga este conocimiento. Dicen que Francisco el Madero se apoyaba en los espíritus. Sí, Francisco el Madero, según la historia espírita, él conoce el espiritismo en su estancia en Francia. Cuando él regresa, él tiene una mediunidad que nosotros llamamos de psicografía, es decir, los espíritus lo intuían y él escribía cartas de un hermano suyo que había fallecido antes, y él recibe comunicaciones que lo van guiando hacia ciertas cosas. Francisco Madero, dentro de su programa antirreeleccionista, plantea la posibilidad de que el espiritismo sea una materia regular en las primarias del país. Él participa en 1906 y 1908 en los primeros congresos espíritas internacionales que se llevaron a cabo en la Ciudad de México. Y es una cosa también muy interesante, porque no solo Madero, sino también algunos de los ministros salientes de Porfirio Díaz, algunos intelectuales como José Martí, en fin, una gran cantidad de intelectuales de la época, ellos participan aquí. La primera traducción que se hace del libro del Evangelio según el Espiritismo se hace directamente del francés al español aquí en México 2 años después de que fue escrito por los espíritus en 1870 y tantos aproximadamente. Interesante, Así es que tenemos, pues sí, yo debo ser muy sensible porque yo continuamente tengo contacto con mis papás, sobre todo con los dos, porque los dos tuvieron mucha relación en mi vida, ¿no? Entonces, de repente está mi mamá conmigo, de repente está mi papá conmigo. Y los escucha hablar, los escucha. Sí. Mira, esa es una mediunidad, qué lindo. Sí. El medium es una persona que tiene, no es un don, el medium tiene una facultad que él pide antes de nacer para ayudar, para ser un intermediario entre el plano espiritual y el plano físico, es decir, nosotros. Pero, a ver, por ejemplo, yo tengo un hijo que ya es joven, ya tiene 30 años, pero cuando era chiquito murió mi cuñada muy joven, de 24 años, del cáncer, y dejó un niño de 1 año y 10 meses. Y Gabriel, mi hijo, tenía 3 años y hablaba con su tía, al grado que tuve que regalar la cuna, porque ella llegaba a jugar con los niños a la cuna, y yo me asustaba. Y Gabriel, pues nos decía lo que decía Dulce, y luego murió propiamente su bisabuelo, que era mi abuelo, y venía bajando la escalera, y a mi mamá y a mi abuelita les daba miedo, porque él hablaba con ellos. Es correcto. Él los veía chiquito, mi niño. Totalmente. Mira, nosotros atendemos a muchos niños que tienen esta mediunidad, se llama lo que platicamos. ¿Por qué? Porque el niño cuando está pequeño, hasta antes de los 8 años, su espíritu todavía no toma el control completo del cuerpo físico. Y entonces viene acompañado de una serie de espíritus amigos que vienen a protegerlo, ¿no? Protegerlo de alguna influencia, de algún otro espíritu que a lo mejor tiene algún adeudo con él de una vida pasada. Pero el niño, como no tiene este control absoluto del cuerpo, confunde los planos, el plano espiritual y el plano material.
Y eso ocurre tanto en la infancia como ya en la adultez. Es correcto. Entonces, si el niño está platicando con alguien, es que está platicando efectivamente con un espíritu que está ahí. Los amigos imaginarios son los espíritus, algunos a veces son hasta sus propios mentores. Entonces, si le dice, oye, aquí está mi tía, ¿y qué te dice? ¿Cuál es la recomendación? Nosotros siempre les decimos, díganle al niño que es una cuestión normal y que les cuente a ustedes qué es lo que platica con ellos y que les diga que él no los puede ayudar, que hay un lugar específico donde los puede ayudar, lo pueden ayudar. Todo está bien siempre y cuando ese espíritu no le diga al niño que le haga daño a alguien. Si ese espíritu le dice eso, entonces es momento de llevarlo a un centro espírita común con nosotros para que nosotros podamos platicar con el niño, ¿no? Claro. Pero esto es un fenómeno totalmente normal. No, pues mi cuñada, que en paz descanse, solo iba y jugaba con los niños, porque su hijito tenía 1 año 10 meses y mi hijo 3. Yo estaba por cumplir 3 y decía a Gabriel, ya llegó mi tía Dulce, ya acabamos de jugar, ya se fue a Dulce. ¿Qué cosa tan más maravillosa, ¿no? Pero nada más era eso. Que se permita a la madre, ¿no? En este plan divino, amoroso, visitar a su hijo, estar pendiente de él. O sea, no hay tragedia en la muerte física. Y luego pasó el tiempo, murió mi abuelo en San Luis Potosí y decía a Gabriel, es que dice mi abuelito que Dios los dice mi abuelito que Dios los bendiga, viene aquí en la escalera conmigo. Vamos a hacer un espacio para pasen los comerciales. Adelante. Estamos con Círculo de Amigos, con nuestro magnífico amigo señor Jorge Lima, que nos está dando una lección de espiritismo impresionante. Creo que yo soy un paciente muy cómodo, porque sí tengo mucha comunicación permanente con mis padres, principalmente con ellos dos. Pero en fin, vamos a seguir con lo que nos estaba comentando de cómo esa relación, cómo funciona más con unos que con otros. ¿Por qué? Todos tenemos una mediunidad. Es decir, todos somos capaces de sentir a los espíritus que están a nuestro alrededor, pero también los fluidos de las personas. Por ejemplo, ustedes entran a una casa y de repente ven a una persona y dicen, esa persona tiene una vibra muy rara, vibra rara. Exacto. Eso es mediunidad. Uno siente la influencia de los espíritus, nos influyen todo el tiempo. No nos hacen hacer cosas, eso es una cosa importante, porque hay un imaginario que dice, oiga, tengo una obsesión, un espíritu nos está perturbando. Alguna vez una persona dijo, oiga, mi casa se ha vuelto una locura, creemos que hay un espíritu, ya llevamos a alguien para que hiciera tal cosa, una limpia. Y entonces lo único que hicimos es, a ver, cuéntenos cómo es su día. Y entonces hay muchos enojos, hay muchos gritos, mucha violencia en esa casa, mucho desamor en esa casa. Entonces, las personas somos como imanes. Atraemos aquello lo que somos. Si vivimos en desamor, atraemos espíritus que son de la misma sintonía. Y entonces nos acompañan y perturban también. Entonces, luego nos inspiran amor, actos de amor, tranquilidad. Cuando uno está triste, uno está deprimido, uno pide su mentor espiritual, porque todos nacemos con un mentor espiritual. Y ese mentor espiritual es un compañero amado que viene de otras vidas acompañándonos y que hace un compromiso con nosotros para acompañarlos. Y es lo que la gente dice, es como esa voz, ¿no? Ese sexto sentido que me dice, Luis, Jorge, no te subas a este camino, mejor vete por este lado, mejor cálmate. Es esa voz. Tenemos que aprender a hablar con nuestro mentor espiritual, que es nuestro guía. Y entonces todo el tiempo están inspirando los pensamientos de amor. No hay un solo momento en el que nosotros no pidamos el amparo de la espiritualidad que no se produzca. En todo momento hay espíritus rodeándonos. En este momento aquí, inspirándonos, ¿no? Agradeciendo la oportunidad de poder estar emitiendo este mensaje de amor, porque la gente tiene esta... No tener temor. Exacto.
La gente que no, hay un programa donde van a decir que va a aparecer el espíritu y tal cosa, es un sin sentido. Los espíritus no están para eso. Los espíritus están para guiarnos, para ayudarnos a iluminarnos, para liberarnos del sufrimiento y del dolor, dándonos consejos, no para resolvernos nuestra vida. Claro. Entonces, esto es otra parte, esto es su show, es espectáculo. La vida espiritual verdadera es aquella que se va acompañando. Hay una metáfora, hay una parábola muy particular donde cito, por ejemplo, Jesús en Juan dice que Él enviará un consolador prometido, que no lo podrán ver y que estará en muchos lados. Se refiere, de alguna manera, a los espíritus. El espíritu de verdad lo menciona en la primera de las parábolas, en la primera parte de la parábola. El espíritu de verdad que estará en todos lados auxiliándonos, ¿no? Y calmando y ayudándonos piadosamente. ¿Qué es lo que la espiritualidad nos está diciendo? No están solos. La humanidad no están solas. Estamos con ustedes ayudándolos a crecer, ayudándoles a amar, ayudándoles a ser mejor personas. Y por ejemplo, toda esa gente que se presta para atentados y cosas así, al morir sufren, yo siento. Sufren mucho. Son jóvenes. Son actos de desamor. Una persona, así su cuerpo. Una persona que es capaz de suicidarse lastimando a otras personas es una persona que vive en desamor. Y aquí existe una ley que se llama la ley de la causa y el efecto. Cualquier cosa que yo produzca a otro ser humano, bueno o malo, tiene un impacto en mi vida futura. Y yo tengo que repararlo en cada una de las personas que yo lo causé. Si yo asesino a una persona, yo tengo que reparar en esa persona. No basta arrepentirse. Tengo que reparar. La ley humana me lleva a la cárcel, pero las leyes, digamos, divinas me obligan a que yo repare en esa persona, porque hay que perdonar, hay que resarcir. Pero esto no es tan trágico tampoco. Mucha gente le tiene miedo al infierno. El infierno no existe. El cielo tampoco existe en términos de vivir en un estado de, digamos, de beatitud. Los espíritus que cuando morimos estamos trabajando. Muchos se dedican a ser misioneros de amor, acompañando a estos hermanos que están viajando por las aguas a Siria para recibir la frialdad de estos países europeos que no quieren recibirlos en un acto de desamor. Todos están acompañados por espíritus benevolentes. No hay nadie en absoluto que esté solo, recibiendo el amparo de la divinidad de Dios, pues, y de los espíritus que son sus enviados para cada uno de nosotros. ¿No? Aprendamos, digamos, a amar al otro y aprendamos que esta es la expresión divina y que los espíritus están todo el tiempo acompañándonos para ayudarnos a nuestra evolución moral, si se quiere conducir el concepto. Yo soy muy accesible a eso, aquí hasta me regaña porque hablo solo. No me regañan, pero es que luego me sorprende porque él sí y me dice, ahí está alguien, y yo me asusto, y yo porque pues no hay nadie, y él sí lo ve, y a veces me dice, es que aquí estuvieron mis papás, o hace 2 años que estuvimos grave, decía que había llegado su primera esposa. Yo le decía, ay, no, repréndela, que se vaya, porque yo no, o sea, a mí me da temor. Temor porque desconocemos, pero los espíritus no nos pueden hacer. Pero sí se siente en una casa cuando uno llega, se siente algo raro cuando hay algo raro. Claro, sí se siente. Se percibe algo. ¿Y cómo llegó eso malo a ellos? Lo traemos nosotros. Si yo estoy en la oficina, en el trabajo, en el pecero, en cualquier lado, y estoy peleándome con la gente, estoy atrayendo ese tipo de espíritus y me vienen acompañando. Lo negativo. Los que toman, los que se drogan, vienen acompañados de todo ese tipo de espíritus. Llegan a la casa, entonces contaminan el ambiente. Entonces la gente dice, oiga, ¿será que si pongo un cuarzo, se quita? No.
es cambiando el ambiente. Hay que ser más amorosos en casa, más respetuosos en casa. Esa es la mejor forma de limpiar un ambiente en casa, ¿no? Entonces hay gente que deja un mal sabor y deja su casita contaminada y dice uno, ay Dios mío, ya abre uno las ventanas y hace oración para que se vaya todo eso negativo. Por supuesto, una oración. Nosotros llamamos el Evangelio en el hogar. La gente un día a la semana abre lo que sea, cualquiera que sea su creencia. El espiritismo no está ni va en confrontación con ninguna religión formal. Pueden abrir la Biblia, el Viejo Testamento, como sea, donde se abra, lo leen, agradecen a Dios estar ahí, leen unos 20 minutos, que entendí, yo que entendí, listo, se acabó, y eso es armonizar, digamos, el hogar. Qué mejor que con una vibración amorosa, ¿no? De esa manera. ¿Ves? Entonces no me regañes cuando estoy hablando. No te le digo eso. No me quiero decir porque no le entiendo. O sea, no habla fuerte. Es algo muy personal. Aunque yo me quede queriendo escuchar, no lo entiendo. Claro. Claro, eso es, ocurre con mucha frecuencia con los medios. Y hablar, qué barbaridad. Pues aquí viene una pregunta. ¿Eso es lo que es la reencarnación? ¿Es eso que estamos hablando? ¿Y no podrá repetir sus teléfonos? Sí, con mucho gusto. A ver, sí, por favor. El teléfono del señor Jorge Lima. El celular es el 5529 03 0702. Ahí podemos responder incluso preguntas por WhatsApp. Pueden buscar en Facebook nuestra página como Consejo Espírita de México, y la página de internet es Espiritismo en México, todo www.espiritismoenmexico.org. Y ahí podrán encontrar mucha información, descargar libros, hay muchas películas que se ponen, hay muchas películas espíritas que hablan de esto, de la reencarnación. De ahí mismo las pasan. De ahí mismo las pueden ver. Muy bien. Pues es un tema sumamente interesante. Regresamos a nuestro programa consentido, Círculo de Amigos, con el señor Jorge Lima, que nos está hablando de la espiritualidad tan interesante y que a mí me afectó mucho ahorita porque creo que yo soy un cliente para esto. A mí me pasa eso, yo percibo muy fácilmente cuando llego que soy bien recibido, que soy mal recibido, que no me agrada el lugar, pues no sé por qué, si nunca he ido. Otras veces llego al contrario, qué bonito, una paz preciosa. Precisamente el sábado me sucedió una situación, una experiencia muy especial. Me llevó mi señora a un convento en donde se celebraban bodas de oro, las hermanas. Las bodas de oro de una de las hermanas. Sí. Y empezaron las monjitas a bailar, y yo, sorpresa, las monjitas bailaban mejor que las bailarinas profesionales. O sea, fue un ambiente tan bonito. Con un ambiente de veras, y guapas y chulas las monjitas. Sí, porque uno cree que viven en convento tristes, recluidas, y no, viven con armonía, con alegría, con la presencia de Dios sobre todo. Sí, y era eso lo que está mencionando aquí el señor Lima. Era eso, el ambiente era de amor. Es correcto. De amor, de paz, de tranquilidad, de un Dios que está allí presente en una forma X, ¿no? Sí, a veces nos preguntan si el espiritismo tiene que ver con alguna práctica esotérica, si nos vestimos de algún color, si hacemos limpias. No, el espiritismo es un camino espiritual y que nos hace comunes con las religiones formales. Creemos en un Dios, ¿no?, que es el principio de todas las cosas, un Dios amoroso. Nuestro sustento ético, digamos, por llamar de alguna manera, es Jesús, ¿no? Jesús es como nuestra línea de comportamiento, que Jesús, a través de su evangelio, nos da pautas de comportamiento.
nada más, sin ninguna interpretación, ni siquiera restrictiva, ¿no? Es aprender a ver esta enseñanza filosófica, como algunos otros lo han visto en el budismo, en el hinduismo, pero Jesús es muy claro en una sola cosa: hay que amar. La única forma que este planeta tiene para saldar todo el desamor, todo el sufrimiento que estamos viviendo es a través del amor. Pero, por ejemplo, cuando Jesús sacaba a los demonios, ¿eran espíritus malos? Sí, nosotros no le llamamos espíritus malos, sino espíritus ignorantes. La ignorancia propicia que una persona sea capaz de hacerle daño a otro porque no sabe que va a haber una consecuencia en su siguiente reencarnación. Por eso Jesús menciona que la verdad nos hará libres. Entonces, cuando nosotros entendamos toda esta verdad universal... Pero también dice Jesús que a los muertos los dejamos descansar con sus obras. Es correcto. Jesús dice: deja que los muertos entierren a sus muertos. Porque Jesús dice también que mi Dios, dice, mi Padre no es un Dios de muertos. Y también dice Jesús que para renacer de nuevo habrá que renacer de agua y de espíritu. Es decir, Jesús siempre nos plantea, algunos dicen la resurrección, nosotros decimos la reencarnación, ¿no? Como una cosa natural. Jesús jamás menciona que la gente muere, que la gente se pierde. Es más, en aquella parábola tan extraordinaria donde vemos un Jesús compartiendo el dolor cuando murió Lázaro. Cuando Lázaro, él dice: Lázaro, mi amigo, se ha dormido. Y él llora en frente de los apóstoles y de todos. No hay un solo iluminado en la historia espiritual de la humanidad que haya sido tan compasivo, que compartiera sus lágrimas como Jesús. Y Jesús para el espiritismo es su piedra angular, digamos, de su transformación interior. Y también está la promesa que Dios dice que aquellos que mueren les tienen nuevas moradas, nuevas. Claro, eso es otra cosa. Nosotros vamos evolucionando. En la medida que evolucionamos moralmente, vamos cambiando de mundos. Claro. ¿No? Es decir, siempre a veces nos preguntamos por qué estamos en un planeta donde hay tanta violencia. Porque el grado de nuestra evolución todavía no nos permite estar en otro planeta superior. Y Jesús dijo que en la casa de nuestro Padre hay muchas moradas. Hay la pluralidad de existencias en mundos superiores, ¿no? Entonces, esto también es muy interesante porque nos abre toda una posibilidad de vivir esta recompensa a nuestro propio esfuerzo de iluminarnos. Iluminación quiere decir, en cualquier lenguaje, dejar de sufrir. Sí, es muy, pero sí estoy totalmente de acuerdo con lo que dice. Yo soy un ejemplo de eso. Desde niño yo he vivido eso. No lo podía yo explicar, ahorita lo entiendo, pero sí lo tengo, yo sí lo tengo. Y frecuentemente percibo cosas, cuidado porque aquí no. Cuidado que si nunca he venido. Claro, es un mentor que le dice, cuidado, Luis, ¿no? Sí, no me dice eso, pero yo percibo que aquí no debo de. Okay. Exacto. Es muy especial. Sí, y tenemos que ir aprendiendo a vivir la espiritualidad en nuestras vidas. Hay mucha gente que está buscando la espiritualidad por muchos caminos. El espiritismo es una opción, nosotros podemos recibirlo, se dan clases. ¿No es igual el espiritismo que espiritualismo, verdad? No, son diferentes conceptos. Nosotros basamos todo nuestro conocimiento en lo que llamamos nosotros las obras básicas de Allan Kardec. Allan Kardec, un pedagogo que estudió con Pestalozzi, que comenzó a experimentar esto, y él recibe una comunicación de un espíritu que dice: tú debes escribir estas obras. ¿Y cuál es, digamos, lo que hace? Porque el espiritismo tiene su propio antídoto en sí mismo. Él dice: toda comunicación de un espíritu debe someterse al sentido común. Si sale del sentido común, desechará. Porque los espíritus son como nosotros. Si yo ahorita me muero y a veces es un medium y yo paso a través de él
y digo, pues ahora todo el mundo tiene que vestirse de blanco y cortarle cabezas a las gallinas, pues es un fallo de sentido común, ¿no? Entonces yo tengo que desechar esa comunicación. Y así es como Allan Kardec empieza a escribir. Lo que hace es mandar una pregunta a todos los centros espíritas que había en Francia, a todos los medios que había en Francia, y las preguntas tenían que tener la misma respuesta. Si había una coma de más, un acento de más, o una palabra que no coincidía con otras, tenía la obligación de desecharlas. Porque es el mejor método de confirmación. ¿Y por qué es espíritas? Bueno, el espíritu es un concepto que viene de espiritismo, ¿no? Es decir, quienes practicamos... Supone que es el alma, ¿no? Sí, es correcto, es el espíritu. Nosotros cuando estamos fuera del cuerpo físico somos espíritus, cuando estamos dentro del cuerpo físico somos alma, pero esa es una, digamos, una definición. Los griegos también hablaban con espíritus, ¿verdad? Delfos, por ejemplo. ¿Qué es lo que pasa con Sócrates? Sócrates, una de las condiciones por las cuales es llevado a beber la cicuta es por hablar con un daemon. Decían demonio, daemon es una entidad superior. Eso es lo que quiere decir la traducción directa del griego. Y en el momento en que va a tomar la cicuta, uno de sus amigos empieza a llorar y pide que lo saquen. Y dice no, porque esto no es el fin. Él habla de la vida, la continuación de la vida. Y también es así que apura y toma la cicuta y él mismo se recuesta y se tapa. ¿No? Es decir, este personaje, digamos, de nuestra historia, lo que hace es justamente reforzar esta creencia de la sobrevivencia del alma. Interesante, de veras, qué cosa tan impresionantemente cierta, porque yo lo he vivido. A mí me consta que sea cuento, no, a mí sí me ha pasado. Vamos a un corte. Ya nos vamos a despedir. Ya nos están haciendo las señas de que ya es despedida. Está gozando el productor como un hígado, no es que sonríe. Pues señor, me despido de usted, agradeciéndole su vida, su concepto, su experiencia, sus conocimientos. Muchas gracias de veras, señor Lima, de haber estado con nosotros. Y yo siempre tengo un tema que dice: llena tu vida de lo mejor, a tu cuerpo dale cosas buenas y a tu alma cosas bellas. Y hasta aquí hoy, continuaremos más adelante. Muchas gracias, señor Lima, por su visita y tan interesante y tan cautivadora de ver. Gracias por su generosidad.